Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Raya y ella es... Sisu. Y somos las mejores Los amiguis por amiguis siempre. siempre. En esta ocasión le vamos a echar un ojo a este álbum de Raya. Es un poco más pequeño que el tamaño estándar, más chaparrito, más estrecho, pero no es tan chiquito. Disney, Raya el último dragón. Álbum oficial de estampas, Panini 60 aniversario. Tiene una contraportada muy bonita. Mexicano, Panini México. Esta colección viene con tarjetas, 50 tarjetas. Le vamos a echar un ojo a todas al final. Y aquí este cartoncito fue el que quedó de la cajita. Viene con su cajita para poner las tarjetas. Estas cajitas bastante padres que tienen algunos álbumes de Panini. Venía aquí y ya la armamos. En la primera hoja tenemos una introducción y este padrísimo mosaico de 6 cartitas, puros hologramas. Un nuevo guardián para la gema del dragón. Y arrancamos con la historia de Raya. Aquí tenemos puras imágenes de la película, bastante padres. Y de este lado comenzamos con lo que van a ser una especie de fichas de personajes. Conoce a los personajes y aquí comenzamos con Raya. Acá hay un mapa súper padre de las 5 tierras. Me hubiera gustado que fuera más grande, pero igual se ve bastante cool. Tenemos a Colmillo, Corazón, Garra, Cola y Columna. Bastante interesante estas dos páginas. Y continuamos con la historia. Este álbum tiene muchas ilustraciones, muchos dibujos así súper padrísimos y muy grandes. No solamente imágenes de la película. Y de este lado continuamos con las fichas de personajes. Es el turno de Tuk Tuk y de Benja, el padre de Raya. En las esquinas superiores, como aquí en la izquierda, nos platica que vemos la sección historia y acá otra ficha de personajes. Tenemos a Namari, Serlot y Virana. Aquí podemos ver los 3 tipos de cartitas que tiene este álbum. La cartita sencilla, el holograma dorado y también unos hologramas plateados padrísimos. Y estos stickers son como cartitas recortadas. Cada sección, cada hoja está perfectamente ambientada con sus colores. Depende de la escena. Y miren aquí, las hojas están enumeradas sobre gotitas de agua. Bastante padre el detalle. 6 años después, chequen aquí también esta ambientación. Ese color me encanta. Y vean el marco de las cartitas. Le anexaron un marco dorado. Se ve muy padre, me gusta mucho esta composición. Llegando al final del río, llegamos justo a la mitad del álbum. Con tiene este padrísimo póster que si bien no está súper grande, está mega genial. Me encanta porque no tiene muchas cartitas y la imagen es demasiado fuerte, tiene demasiado color, está hermosísimo, está así como para enmarcarlo. Me gusta mucho, está súper bello y no es uno, sino son 2. Al reverso tiene otro diseño con solo 2 cartitas para pegar, pero chequen, este atardecer es bellísimo, me gusta mucho. Sí está para pegarlo en la sala de tu casa. Y continuamos con la segunda parte de este álbum, con esta sección como color arena, beige, muy de desierto. La poderosa Sisu Datu entra en escena. Chequen, nada más, son puras ilustraciones. Qué bellas están todos. Aquí la ficha del personaje de Sisu, también en su forma humana y de dragón. Está bellísima esta parte.
Tras la pista de Raya y el templo de cola de dragón. Me gusta mucho esta parte porque vean qué cambiazo. De estar en el desierto a los colores místicos dentro de la cueva. Me gustó mucho. Rodando lejos de Namari. Pues ya tenemos a Sisu y pues que comience la aventura. Bienvenidos al Emporio del Camarón. Y aparecen nuevos personajes por acá. Llegan a Garra de noche y chequen nomás, hay colores más oscuros y estas ilustraciones padrísimas de fondo están bastante grandes, muy bonitas. Estafadores o nuevos amigos. La situación aquí se pone un poco tensa. Y regresamos al color como azul clarito. Y aquí está la ficha de los personajes que acabamos de conocer. Tenemos a Bone, los Ongis, Noi y Tong. Cara a cara en la tierra de Columna. Puf, esta parte está padrísima. Chequen esta ilustración de esta escena tan genial. Está muy cool. Esperanza para el futuro y no terminamos con la película. Eso quiere decir que probablemente tengamos una segunda parte de este álbum. Y aquí nos dejan con una ilustración bastante padre de una escena muy bonita. Aquí dejamos el cartoncito donde venían las tarjetas. Pues no me animo a quitárselo. Y el final del álbum acá con publicidad de Panini. Y le vamos a echar un ojo a las tarjetas. Aquí tenemos nuestro estuche de tarjetas, nuestra cajita. Pero aquí solo guardamos nuestras tarjetas repetidas. Todas nuestras tarjetas las tenemos en un coleccionador para verlas así todas bonitas. De las 50 tarjetas nos faltan todavía 3. Pero chequen nada más los diseños, qué bonitos están. Están divididas en varias partes. La primera es Guerrera de Kumandra, refiriéndose pues a Raya. Y sigue el último dragón. Después Protectores de la Luz, los demás personajes. Y aquí empieza un arte muy bonito, le pusieron pop mítico, me gusta mucho. Está bastante padre, esto es como collage de la película. Y así se ven por la parte de atrás. Y depende del grupo cambia el color. Por ejemplo, este que es Silueta Cool tiene por atrás un marco color beige. Y el de pop mítico tiene el marco negro. Estos de pop mítico son varios. 11 tarjetas con ilustraciones bastante padres. Y sigue estas de Silueta Cool, son 4, nos falta una. Y por último, Comic Dragon Tail. Bastante padres estos, como tipo cómic con dibujo con mucho color. Bastante interesante los tipos de imágenes que le pusieron a estas 50 tarjetas. De esta colección conservamos sobrecitos con sus variantes de idiomas y encontramos 7 idiomas diferentes. También, como ya es costumbre, tenemos un montón de repetidas de todas. Las sencillas, de los hologramas, de los stickers. Así que deja tu lista de faltantes. Yo voy a dejar la mía en la caja de descripción para ver si podemos hacer intercambios y completar nuestra colección. Sí. Yay. Bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Si te gustó, dale like. Suscríbete a nuestro canal. Y no te vayas, quédate con nosotros y navega por el canal. Tal vez encuentres una colección que te va a gustar. Adiós. Bye. Ay, éramos amiguis.